¿Tu futuro? Eso es una broma. Rugió mi padre mientras estrellaba mi laptop contra mi cabeza la noche antes de mi presentación de tesis final. La sangre caliente me escurría por la frente mientras veía mi trabajo de 4 años destrozado en el suelo. La comunicación no es una carrera real, sentenció con desprecio. Mi hermano Tomás, apoyado en el marco de la puerta, sonrió con satisfacción. Te lo dije, Gaby. Papá nunca financiaría tus tonterías. Mi madre, testigo silenciosa de esta traición familiar, simplemente bajó la mirada y salió de la habitación. Esa noche, mientras limpiaba mi sangre frente al espejo, tomé una decisión. Mi venganza no sería con gritos ni lágrimas, sería con éxito. Lo que mi familia no sabía era que esa misma mañana había recibido una oferta para trabajar en Riovisión, el canal más prestigioso del país. El silencio en la sala era absoluto mientras recogía los fragmentos de mi computadora destrozada. Podía sentir la mirada triunfante de mi padre siguiendo cada uno de mis movimientos. 10 años trabajando como mesera para pagar mi universidad, sacrificando fines de semana, vacaciones, todo para que mi familia nunca tuviera que aportar un centavo a mi educación. Y ahora, a horas de mi graduación, mi propio padre destruía no solo mi equipo, sino mi dignidad. Con manos temblorosas guardé el disco duro fracturado en mi bolso. Tal vez pueda recuperar algo, pensé, ignorando el dolor punzante en mi cabeza. Cuando fracases, no vengas llorando, espetó mi padre mientras yo caminaba hacia la puerta. Levanté la mirada, la sangre aún goteando sobre mi blusa blanca, y respondí con una calma que ni yo misma reconocí. Observa bien este momento, papá. Será la última vez que me veas como tu hija indefensa. Mi nombre es Gabriela Fuentes, y tenía 23 años cuando decidí que el desprecio familiar no definiría mi destino. Durante toda mi vida, mi padre Roberto había favorecido abiertamente a mi hermano Tomás. Él estudia ingeniería industrial, una carrera con futuro. Presumía en cada reunión familiar. Mi pasión por la comunicación audiovisual siempre fue tratada como un capricho infantil, a pesar de mis calificaciones sobresalientes y reconocimientos universitarios. Mi madre, Luisa, una mujer inteligente pero sometida por años de manipulación, había renunciado hace tiempo a defenderme. El colmo de la traición llegó cuando descubrí que mis padres habían pagado completamente la universidad privada de Tomás, mientras yo trabajaba dobles turnos para costear mis estudios en la universidad pública. Los hombres necesitan mejor educación porque mantienen familias, fue la explicación de mi padre cuando lo confronté. Esa noche, con mi tesis destruida y mi cabeza sangrando, no sabía que estaba a punto de iniciar un camino que cambiaría completamente el balance de poder en mi familia. Llegué tambaleándome al apartamento de mi mejor amiga, Valeria. Cuando abrió la puerta, su expresión pasó del asombro al horror. «Dios mío, Gaby, ¿qué te pasó?». Me derrumbé en sus brazos, el peso de la traición finalmente quebrando mi fachada de fortaleza. Entre sollozos, le expliqué la situación. Valeria, estudiante de Derecho, insistió en que denunciáramos la agresión. «Esto es un delito, Gaby. Tu padre podría ir a la cárcel». Pero yo tenía otros planes. No quiero justicia legal. Quiero que vean lo que son capaces de perder por su desprecio. Mi prioridad era recuperar mi tesis y graduarme. Teníamos menos de 24 horas. Valeria me prestó su computadora y contactamos a Pablo, un técnico informático que estudiaba con nosotras. Cuando vio el estado del disco duro, su expresión fue desalentadora. «Está muy dañado, Gaby. Puedo intentar recuperar algo, pero llevará tiempo». Tiempo era precisamente lo que no teníamos. Mientras Pablo trabajaba en el disco, comencé a reescribir frenéticamente todo lo que recordaba de mi investigación sobre narrativas transmedia. Valeria me proporcionaba café tras café mientras yo tecleaba sin descanso, ignorando el dolor pulsante en mi cabeza que probablemente necesitaba atención médica. Cada vez que mis párpados amenazaban con cerrarse, visualizaba la sonrisa burlona de Tomás y escuchaba el desprecio en la voz de mi padre. La comunicación no es una carrera real. Esa traición familiar alimentaba mi determinación. A las 3 de la madrugada, Pablo llegó con noticias mixtas. «Recuperé algunos fragmentos y tus referencias bibliográficas, pero gran parte está perdida. Era mejor que nada». Incorporé lo recuperado a lo que había reescrito y continué trabajando. Cuando el sol comenzó a asomarse, tenía un borrador completo pero mucho menos pulido que mi versión original. Tendría que ser suficiente. Mi presentación estaba programada para las 2 de la tarde. Apenas tuve tiempo de ducharme y cambiarme. Valeria me prestó ropa y me ayudó a disimular la herida en mi frente con maquillaje. «Te ves profesional y feroz»,
me aseguró mientras me miraba al espejo. No me sentía feroz, me sentía aterrorizada, traicionada y agotada, pero también estaba decidida. Al llegar a la universidad, noté un hombre de traje oscuro sentado en la última fila del auditorio. Era Daniel Montero, el productor de Riovisión que se había interesado en mi proyecto piloto semanas atrás. Su presencia aumentó mi ansiedad. No solo me jugaba mi título universitario, sino posiblemente mi futuro profesional. Respiré profundo y comencé mi presentación. A medida que hablaba sobre cómo las narrativas transmedia estaban revolucionando la comunicación global, mi voz ganó fuerza. Expliqué conceptos complejos con claridad y respondí preguntas difíciles con seguridad. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que el jurado comenzara a aplaudir. Mi asesora, la profesora Jiménez, me abrazó con lágrimas en los ojos. Sobresaliente, Gabriela. Uno de los mejores trabajos que he supervisado. Al salir del auditorio, Daniel Montero me interceptó. Impresionante presentación, especialmente considerando las circunstancias. Mi confusión debió ser evidente, porque añadió: tu amiga Valeria me contactó anoche. Me contó sobre el incidente con tu computadora. No entró en detalles, pero mencionó que tuviste que rehacer todo prácticamente desde cero. Se ajustó la corbata antes de continuar. En Riovisión valoramos no solo el talento, sino la resiliencia y capacidad de superar obstáculos. La oferta que te hice sigue en pie, pero ahora estoy considerando un puesto con mayor responsabilidad. Mientras firmaba mi contrato preliminar esa misma tarde en las oficinas de Riovisión, recibí múltiples mensajes de mi familia. Mi padre exigía que regresara a casa para hablar como adultos. Tomás insinuaba que yo había exagerado como siempre. Mi madre suplicaba reconciliación. Los ignoré todos. Estaba demasiado ocupada planificando cada paso de una venganza que se serviría fría, meticulosa y pública. La familia que había desestimado mi futuro estaba a punto de presenciar mi ascenso, sin recibir ni una migaja de mi éxito. La primera semana en Riovisión fue intensa. Daniel me asignó como asistente de producción en Voces del Mañana, un programa sobre innovadores y emprendedores. Mi trabajo consistía en investigar a los invitados, redactar guiones y asistir en el set durante las grabaciones. Dormía apenas 4 horas diarias, pero cada minuto valía la pena. Por primera vez, mi pasión por la comunicación era valorada y no ridiculizada. Durante esos días, los mensajes de mi familia continuaron. Mi madre envió un texto particularmente manipulador. Tu padre está muy arrepentido, Gaby. Su presión arterial está alta por la preocupación. ¿Realmente destruirás a tu familia por un malentendido? La traición familiar seguía manifestándose, ahora disfrazada de preocupación. No respondí. Un mes después de comenzar en Riovisión, ocurrió mi primera oportunidad significativa. La productora principal enfermó repentinamente antes de una entrevista crucial con Alejandro Morales, un empresario tecnológico reconocido internacionalmente. Daniel me miró fijamente. ¿Crees poder manejarlo, Gabriela? Sin titubear, respondí. Absolutamente. Pasé toda la noche estudiando sobre Morales, preparando preguntas incisivas que otros entrevistadores habían evitado. La entrevista fue un éxito rotundo. Morales, conocido por su hostilidad hacia los medios, se mostró sorprendentemente abierto. Es refrescante encontrar a alguien que realmente ha hecho su investigación, comentó al finalizar. Al día siguiente, Daniel me llamó a su oficina. La entrevista con Morales ha generado más repercusión que cualquier otro contenido este mes. ¿Qué dirías si te ofrezco producir tu propio segmento dentro del programa? Así nació Perspectivas Disruptivas, un espacio donde entrevistaba a personas que desafiaban las normas establecidas en sus campos. El segmento rápidamente ganó popularidad, especialmente entre espectadores jóvenes, un demográfico que Riovisión había luchado por atraer durante años. 3 meses después de iniciar en el canal, recibí un mensaje inesperado de mi hermano Tomás. Vi tu segmento anoche. No está mal para hacer comunicación. Era el reconocimiento más cercano que obtendría de mi familia, pero no me importaba. Mi venganza apenas comenzaba. Aproximadamente 6 meses después de la noche en que mi padre destrozó mi computadora, Perspectivas Disruptivas se convirtió en un programa independiente en horario estelar, con mi nombre como productora y presentadora principal. Mi rostro apareció en carteles promocionales por toda la ciudad. Mi salario se triplicó. Alquilé un apartamento en el exclusivo barrio de Palermo, zona que mi padre siempre había admirado, pero nunca podido permitirse. Fue entonces cuando recibí la primera llamada directa de mi padre. Su voz sonaba más vieja, más frágil de lo que recordaba. Gabriela, tu madre y yo estamos muy orgullosos de lo que has logrado.
Queremos invitarte a cenar para celebrar tu éxito. La familiaridad de su manipulación me revolvió el estómago. ¿Orgullosos? ¿Del futuro que considerabas una broma? ¿De la carrera que no era real? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Cometí un error de juicio. Todos los padres lo hacen. Respiré profundamente antes de responder. La cena suena bien. Enviaré los detalles. Seleccioné el restaurante más exclusivo de la ciudad, Cielo Azul, donde una cena costaba aproximadamente el salario semanal de mi padre. Llegué temprano y arreglé discretamente con el gerente que la cuenta fuera enviada directamente a mi padre. Mi venganza requería precisión y timing. Mis padres y Tomás llegaron puntuales, vestidos con lo mejor de sus guardarropas, que ahora parecía tristemente inadecuado en este entorno lujoso. La incomodidad en sus rostros era evidente cuando el maître los escoltó a nuestra mesa junto al ventanal con vista panorámica. Me levanté para recibirlos, vistiendo un traje de diseñador y luciendo un nuevo corte de pelo que acentuaba la cicatriz en mi frente. Cicatriz que deliberadamente no había intentado ocultar. «Gabriela, ¿te ves diferente?», comentó mi madre, besando nerviosamente mi mejilla. Mi padre extendió su mano formalmente, como si fuéramos socios comerciales y no familia. Tomás simplemente asintió en reconocimiento. La cena transcurrió con una tensión palpable. Mis padres y Tomás hablaban con entusiasmo exagerado sobre mi impresionante carrera, como si los últimos 10 años de menosprecio nunca hubieran existido. Pedí el vino más caro de la carta y los platillos más elaborados, observando cómo mi padre miraba disimuladamente los precios con creciente ansiedad. «Cuéntanos más sobre tu trabajo, hija», pidió mi padre, enfatizando la palabra hija, como si quisiera recordarme nuestro vínculo sanguíneo. Debe ser fascinante conocer a tantas personas importantes. Tomé un sorbo de vino antes de responder. Lo es. De hecho, la semana pasada entrevisté a Javier Mendoza. Vi cómo los ojos de mi padre se agrandaban. Mendoza era el CEO de la empresa donde él trabajaba como contador. Mencionó que están reestructurando el departamento financiero completamente. ¿Te ha afectado eso, papá? El color abandonó su rostro. Yo no estaba al tanto de ninguna reestructuración. Oh, qué extraño. Javier parecía muy entusiasmado al respecto. Incluso mencionó reducir la mitad del personal actual. Esta información era completamente falsa, pero la traición familiar merecía una respuesta calculada. Vi cómo mi padre sacaba discretamente su teléfono para verificar sus correos, su mano temblando ligeramente. La conversación continuó con mi familia intentando desesperadamente impresionarme, y yo sembrando sutilmente más ansiedad. Cuando mencioné, casualmente, que estaba considerando comprar un apartamento en el mismo edificio donde vivía el jefe de recursos humanos de la empresa de mi padre, lo vi prácticamente atragantarse con su agua. Al final de la cena, llegó el momento que había planeado meticulosamente. El camarero se acercó con la cuenta en una carpeta de cuero. Para el señor Fuentes, como solicitó su hija. La expresión de mi padre al ver el total, equivalente a casi un mes de su salario, fue impagable. Parece que olvidé mi tarjeta de crédito, murmuró, buscando torpemente en sus bolsillos. Qué conveniente, respondí, sin ofrecer ayuda. Estoy segura de que Tomás puede cubrir la cuenta. Después de todo, ingeniería industrial es una carrera con verdadero futuro. ¿No es así? Mi hermano palideció. Yo tampoco traje suficiente efectivo, Gaby. Dejé que el silencio incómodo se prolongara varios segundos antes de finalmente sacar mi tarjeta y entregársela al camarero. Supongo que la comunicación no era tan inútil después de todo. Mientras salíamos del restaurante, mi padre intentó un último acercamiento. Gabriela, realmente estamos orgullosos de ti. Quizás podrías venir a casa este fin de semana para una reunión familiar más íntima. Lo miré directamente, mi mano inconscientemente tocando la cicatriz en mi frente. ¿Sabes qué, papá? La última vez que estuve en tu casa, estrellaste mi computadora contra mi cabeza. Prefiero mantener nuestra relación en lugares públicos, donde tengas que comportarte civilizadamente. El rostro de mi padre se contrajo de vergüenza al notar que varias personas cercanas habían escuchado mi comentario. Mi venganza apenas comenzaba, y cada momento estaba cuidadosamente planificado. Una semana después de nuestra cena, recibí una llamada de Valeria. Gaby, no vas a creer esto. Tu padre vino a mi apartamento buscándote. Parecía desesperado. Mi curiosidad se despertó. ¿Qué quería? Valeria hizo una pausa. Dijo que Mendoza realmente está reestructurando el departamento financiero. Están pidiendo renuncias voluntarias antes de comenzar los despidos masivos.
Está convencido de que tú filtraste información confidencial para perjudicarlo. La ironía me hizo reír. Mi mentira se había convertido en realidad. La paranoia de mi padre lo había llevado a creer que yo estaba usando mis conexiones para destruir su carrera, cuando todo había sido una coincidencia. Era una oportunidad demasiado perfecta para desaprovecharla. ¿Qué le dijiste?, pregunté a Valeria. Que no tenía idea de dónde estabas viviendo ahora, respondió ella. Aunque mencioné casualmente que te había visto almorzando con alguien que parecía ser de recursos humanos de su empresa. Mi mejor amiga entendía perfectamente el juego que estábamos jugando. El siguiente movimiento en mi plan de venganza surgió inesperadamente. Daniel me informó que Riovisión lanzaría un nuevo programa llamado Transformaciones, centrado en personas que habían superado circunstancias extremadamente adversas para triunfar. Queremos que seas la productora ejecutiva y presentadora, explicó. ¿Tu historia personal resuena con el concepto? ¿Mi historia personal?, pregunté, súbitamente alerta. Valeria mencionó algo sobre dificultades familiares que tuviste que superar. No necesitas compartir detalles que te incomoden, pero tu autenticidad conectaría poderosamente con la audiencia. La oportunidad era perfecta. Durante las siguientes semanas, trabajé incansablemente en el concepto del programa. El episodio inaugural presentaría mi propia historia, estratégicamente editada para máximo impacto. No mencionaría nombres, pero cualquier persona que me conociera, especialmente mi familia, reconocería los hechos. Mientras preparábamos el lanzamiento, continué con mi estrategia de inquietar a mi padre. Me aseguré de ser vista conversando animadamente con ejecutivos de su empresa en eventos sociales. Envié un ramo de flores a su oficina con una tarjeta que simplemente decía: «Las mejores oportunidades surgen de los grandes cambios. Con cariño, G». 2 meses después de nuestra cena en Cielo Azul, mi padre efectivamente recibió su carta de despido. No por mi intervención, sino por los verdaderos recortes que la empresa estaba implementando. Mi madre me llamó ese mismo día, su voz quebrada por el llanto. «Tu padre está devastado, Gabriela. 30 años en la empresa, y lo despidieron sin consideración a su lealtad. Por favor, necesitamos tu ayuda». «¿Qué tipo de ayuda, mamá?», pregunté con fingida inocencia. «Tú conoces gente importante ahora. Podrías hablar con alguien, conseguirle otra posición. ¿Hablas de usar mis conexiones en comunicación? ¿Esa carrera que no era real? ¿Ese futuro que era una broma?». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Finalmente mi madre habló con voz pequeña. «Cometimos errores, Gabriela, pero somos tu familia. La familia no estrella computadoras contra la cabeza de sus hijos, mamá. La familia no menosprecia sistemáticamente los sueños de sus miembros. Dile a papá que le deseo suerte en su búsqueda de empleo. Quizás Tomás pueda ayudarlo, ya que tiene una carrera con verdadero futuro». Colgué sintiendo una mezcla de satisfacción y un eco distante de dolor. La venganza tenía un sabor agridulce, pero estaba decidida a servir cada plato del menú que había preparado. El estreno de Transformaciones fue un éxito sin precedentes. En el primer episodio, compartí mi historia sin nombrar directamente a mi familia, pero con suficientes detalles para que cualquiera que me conociera pudiera identificarlos. Mi propio padre consideraba mi carrera una broma, relaté frente a la cámara, mostrando brevemente la cicatriz en mi frente. La noche antes de mi presentación de tesis, destruyó mi computadora y con ella, pensó, mi futuro. Hoy dirijo este programa y soy productora ejecutiva en uno de los canales más importantes del país. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Docenas de jóvenes compartieron historias similares de padres que menospreciaban sus ambiciones. Transformaciones se convirtió en tendencia nacional. Esa misma noche, Tomás me llamó por primera vez desde nuestra cena familiar. ¿Era necesario humillar a papá públicamente?, exigió, su voz tensa de ira. «No mencioné nombres», respondí calmadamente. «Si alguien reconoce a papá en esa historia, es porque sus acciones hablan por sí mismas. Está recibiendo mensajes de odio, Gaby. Sus antiguos colegas vieron el programa. Todo el mundo está haciendo la conexión». «Qué interesante. ¿Sabes lo que yo recibí cuando decidí estudiar comunicación? Desprecio». «¿Sabes lo que recibí cuando presenté mi tesis? Una computadora estrellada contra mi cabeza». «Cada acción tiene consecuencias, Tomás. Esta es simplemente la suya». La semana siguiente al estreno, recibí una carta formal de mi padre. No una llamada, no un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano y entregada a la recepción de Riovisión. La abrí en mi oficina, curiosa por este gesto anticuado. «Querida Gabriela», comenzaba, «las palabras no pueden expresar adecuadamente mi arrepentimiento por el daño que te causé, tanto físico como emocional.
He pasado semanas reflexionando sobre mis acciones y reconozco la magnitud de mi error. Te fallé como padre y como ser humano. No te pido perdón, pues comprendo que algunas acciones son imperdonables. Solo quiero que sepas que reconozco la injusticia de mi comportamiento y la brillantez de tus logros. Con profundo remordimiento, Roberto Fuentes. Releí la carta varias veces, buscando la manipulación oculta, la culpabilización sutil que siempre había caracterizado las disculpas de mi padre. Sorprendentemente, no encontré ninguna. Parecía genuinamente arrepentido. Por un momento, sentí una grieta en mi armadura de resentimiento. ¿Era posible que mi padre realmente hubiera comprendido el impacto de sus acciones? ¿Podría existir un camino hacia algún tipo de reconciliación? Ese momento de duda se evaporó cuando, 2 días después, descubrí la verdadera motivación detrás de la carta. Valeria me envió un mensaje con un enlace a un artículo en un blog local. Padre arrepentido busca reconciliación con hija estrella de televisión tras revelación pública. El artículo incluía fragmentos de una entrevista con mi padre, donde se posicionaba como un hombre que había cometido errores de juicio, pero que ahora buscaba sanar las heridas familiares. También mencionaba que estaba en conversaciones con editoriales, interesadas en publicar un libro sobre su viaje de redención paternal. La traición familiar tomaba ahora una nueva forma. Mi padre intentaba capitalizar la situación, convertir su vergüenza pública en una oportunidad de lucro y rehabilitación de imagen. Incluso en su aparente rendición, seguía manipulando y explotando. Mi respuesta fue rápida y decisiva. En el siguiente episodio de Transformaciones, entrevisté a un terapeuta especializado en relaciones familiares tóxicas. Sin mencionar mi situación personal, guié la conversación hacia las disculpas manipuladoras y el arrepentimiento como estrategia de control. Muchos abusadores utilizan la reconciliación pública como forma de recuperar acceso a sus víctimas o rehabilitar su imagen social, explicó el especialista. Una disculpa genuina nunca viene acompañada de beneficio personal para quien la ofrece. La entrevista se volvió viral. Sin mencionar directamente a mi padre, había expuesto perfectamente sus intenciones. El blog que había publicado su historia de redención rápidamente retiró el artículo. Las supuestas editoriales interesadas desaparecieron. Una semana después, recibí una llamada de mi madre. Sonaba agotada. Tu padre ha caído en una profunda depresión, Gabriela. No sale de la cama, apenas come. El médico ha recetado antidepresivos. Lo siento por su situación, mamá, pero no soy su terapeuta. Es tu padre, Gabriela. A pesar de todo, ser padre es más que proporcionar ADN, mamá. Es apoyar, guiar, proteger. Él no hizo ninguna de esas cosas. Eligió favorecimiento, menosprecio y violencia. Mi madre sollozó suavemente. ¿No hay espacio para el perdón en tu corazón? Reflexioné antes de responder. El perdón es posible, mamá. La reconciliación es otra historia. Puedo perdonarlo eventualmente por mi propia paz mental, pero eso no significa que deba permitir que vuelva a mi vida. 1 año completo había pasado desde la noche en que mi padre destrozó mi computadora. En ese tiempo, mi carrera había florecido exponencialmente. Transformaciones se había convertido en el programa insignia de Riovisión, con ofertas internacionales para adaptarlo en otros países. Mi salario actual era aproximadamente 10 veces el que mi padre había ganado en su mejor momento. Riovisión organizó una gala para celebrar el aniversario del programa. Como productora ejecutiva y presentadora, podía invitar a quien quisiera. Después de mucha reflexión, envié invitaciones a mis padres y a Tomás, no por reconciliación, sino por cierre. La noche de la gala, no estaba segura de si asistirían. A medida que los invitados llegaban al lujoso hotel donde se celebraba el evento, escaneaba constantemente la entrada. Finalmente, los vi. Mi madre elegante pero visiblemente nerviosa, mi padre significativamente más delgado y envejecido, y Tomás, incómodo en un traje que claramente había comprado para la ocasión. Me acerqué a ellos con la confianza que da el éxito. Gracias por venir, dije formalmente, como si fueran simplemente invitados más en vez de mi familia. El lugar es impresionante, comentó mi madre, mirando alrededor con asombro. Estamos muy orgullosos, Gabriela. Mi padre extendió su mano. Felicitaciones por tu éxito, hija. Te lo has ganado a pesar de mis errores. Tomé su mano brevemente, notando cuánto había cambiado la dinámica de poder entre nosotros. Gracias por venir. Sus mesas están por allá. Si me disculpan, debo atender a otros invitados. Durante la gala, observé a mi familia desde lejos. Parecían pequeños en este mundo que yo dominaba ahora. Mi padre apenas hablaba, mirando su plato la mayor parte del tiempo. Mi madre intentaba conversar con otros invitados,
pero claramente se sentía fuera de lugar. Tomás bebía una copa tras otra, su incomodidad cada vez más evidente. El momento culminante de la noche fue mi discurso. Subí al escenario entre aplausos entusiastas. Las luces brillantes apenas me permitían distinguir a la audiencia, pero sabía exactamente dónde estaba sentada mi familia. Transformaciones nació de mi propia experiencia. Comencé, de comprender que a veces, las personas que deberían apoyarnos son quienes intentan limitarnos, que a veces, la familia puede ser tanto un ancla que nos hunde como un puerto seguro. Vi a mi madre agachar la cabeza. Mi padre mantenía la mirada fija en mí, su expresión ilegible. Aprendí que el verdadero éxito no consiste en demostrar nuestro valor a quienes nos menospreciaron, sino en reconocer nuestro propio valor a pesar de ellos. Que la mejor venganza contra quienes intentaron definirnos por sus limitaciones es definirnos por nuestras propias posibilidades. Mientras continuaba mi discurso, algo cambió en mi interior. La ira que había alimentado mi ascenso comenzaba a transformarse en algo más. No perdón, no todavía, pero quizás comprensión. Mi padre, con todas sus faltas, era producto de sus propias limitaciones y miedos. Su violencia y favoritismo nacían de su propia inseguridad, de un mundo que él no comprendía y que lo dejaba atrás. Al concluir mi discurso, fui recibida con una ovación de pie. Entre los aplausos, noté que mi padre se levantaba lentamente de su asiento y se dirigía hacia la salida. Mi madre lo siguió apresuradamente. Tomás permaneció sentado, mirándonos alternativamente a mí y a la puerta por donde nuestros padres se habían marchado. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Tomás se acercó a mí. Parecía sobrio ahora, su expresión sombría. Papá no pudo soportarlo, dijo simplemente. Dijo que cada palabra tuya era un recordatorio de su fracaso, no solo como padre, sino como hombre. No pretendía humillarlo, Tomás, solo contar mi verdad. Lo sé, y creo que él también lo sabe. Por eso le duele tanto. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Siempre fuiste la inteligente, Gaby. Desde pequeña, papá te presionaba más porque veía tu potencial y eso lo aterrorizaba. Temía que lo superaras y lo dejaras atrás. Y eso es exactamente lo que has hecho. Eso no justifica lo que hizo, por supuesto que no. Nada podría justificarlo. Solo intento entender. Igual que tú. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Qué sigue ahora, Gaby? ¿Hay algún camino de vuelta para nosotros como familia? Reflexioné sobre su pregunta. No lo sé, Tomás. Quizás nunca volvamos a ser una familia en el sentido tradicional, pero tal vez podamos construir algo nuevo, basado en el respeto mutuo y la verdad en lugar del resentimiento y las expectativas tóxicas. Me gustaría eso, dijo mi hermano, con una sinceridad que nunca antes había percibido en él. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, contemplé cuánto había cambiado en apenas un año. Había transformado la traición familiar en combustible para mi éxito. Había convertido el dolor en propósito. Mi cicatriz, tanto la física en mi frente como la emocional en mi corazón, se había convertido en parte de mi historia de superación. La venganza que había planeado inicialmente, hacer que mi familia reconociera su error y sufriera las consecuencias, se había cumplido. Pero en el proceso, había descubierto que la verdadera victoria no era ver a mi padre destruido o a mi familia humillada. La verdadera victoria era mi propia transformación, mi capacidad para redefinirme, más allá del dolor y la traición. 2 años después de aquella noche fatídica, me encontré frente a la casa de mis padres. Era significativamente más modesta que la anterior. Habían tenido que venderla cuando la situación financiera de mi padre se deterioró completamente. Tomás y yo habíamos mantenido un contacto tentativo durante este tiempo, reconstruyendo lentamente una relación basada en términos adultos. Fue él quien me informó que nuestro padre había sido diagnosticado con cáncer terminal. No iba con expectativas de reconciliación milagrosa ni de disculpas perfectas. Iba simplemente a confrontar el final de un capítulo, a cerrar un ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Mi madre abrió la puerta, sus ojos enrojecidos por el llanto. Me abrazó brevemente y me condujo a la habitación donde mi padre yacía, apenas una sombra del hombre intimidante que había sido. Su mirada se iluminó ligeramente al verme. «Gabriela», susurró, su voz debilitada por la enfermedad. «Has venido». Me senté junto a su cama, observando cómo la vida se escapaba lentamente de él. No había ira en mi corazón, solo una mezcla compleja de emociones que ni siquiera intentaba nombrar. «Tu programa sigue siendo extraordinario», dijo después de un momento. «Nunca me lo pierdo». Asentí,
sorprendida por esta revelación. Estaba equivocado, Gabriela. Sobre todo, sobre ti, sobre lo que podías lograr. Hizo una pausa, luchando por respirar. No espero tu perdón, solo quería que lo supieras antes de irme. No respondí de inmediato, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotros. Finalmente, tomé su mano demacrada entre las mías. Te perdono, papá, dije en voz baja, no por ti, sino por mí, porque cargar con este resentimiento ya no me sirve. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros. Mi padre falleció 3 semanas después. En su funeral, moderadamente concurrido por antiguos colegas y algunos familiares, ofrecí un breve pero sincero elogio. No idealicé nuestra relación ni pretendí que no hubo dolor. Hablé sobre un hombre complejo, con profundas fallas pero también con la capacidad de reconocer sus errores al final. Después del servicio, mientras los asistentes se dispersaban, Tomás se acercó a mí. ¿Sabes qué me dijo papá antes de morir? Que su mayor arrepentimiento no era haberte subestimado, sino haber desperdiciado años que podríamos haber compartido como familia. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y aceptación. Al final, todos somos prisioneros de nuestros propios miedos y limitaciones. Papá no pudo superar los suyos hasta que fue demasiado tarde. ¿Y tú, Gaby? ¿Has superado los tuyos? Reflexioné sobre su pregunta mientras mirábamos la tumba recién cubierta de nuestro padre. Estoy en proceso. Cada día elijo no dejar que el miedo o el resentimiento definan mi camino. Cada día elijo construir en lugar de destruir. 6 meses después del funeral, Transformaciones ganó el Premio Nacional de Televisión, el reconocimiento más prestigioso de la industria. En mi discurso de aceptación, compartí una reflexión que había estado madurando en mi interior. Todos experimentamos momentos que intentan definirnos, momentos de traición, de dolor, de pérdida. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos que esos momentos serán nuestro combustible, no nuestras cadenas. Cuando comprendemos que nuestro valor no depende de la validación de otros, ni siquiera de aquellos que deberían habernos amado incondicionalmente. Esa noche, mientras sostenía mi premio, pensé en la cicatriz en mi frente. Ahora casi imperceptible gracias a tratamientos dermatológicos, pero siempre presente como recordatorio. Pensé en mi padre, en la computadora destrozada, en la sangre y las lágrimas. Pensé en el largo y doloroso camino desde esa noche hasta este momento de triunfo. La venganza que había planificado había tomado un rumbo inesperado. En lugar de destruir a mi familia, me había reconstruido a mí misma. En lugar de regocijarme en su caída, había encontrado paz en mi ascenso. La traición familiar que debería haberme definido se había convertido simplemente en un capítulo de una historia mucho más grande, mi propia historia de transformación. Hoy, a mis 27 años, dirijo mi propia productora independiente, además de continuar con Transformaciones. Mi madre vive en un apartamento confortable que le proporcioné cerca de mi casa. Tomás y yo hemos desarrollado una relación de respeto mutuo. Él finalmente encontró su propio camino como profesor universitario, descubriendo una pasión por la enseñanza que nunca hubiera explorado bajo la sombra de las expectativas de nuestro padre. La cicatriz en mi frente ha desaparecido casi por completo, pero su lección permanece. Incluso nuestras heridas más profundas pueden transformarse en fuentes de fortaleza. El golpe que debería haberme destruido se convirtió en el catalizador de mi renacimiento. La traición que debería haberme definido me liberó para redefinirme. A veces, mirando viejas fotografías familiares, siento una punzada de nostalgia por lo que podría haber sido si mi padre hubiera sido capaz de ver más allá de sus propios miedos, si mi madre hubiera encontrado su voz, si Tomás y yo hubiéramos sido aliados en lugar de competidores. Pero no me detengo en estos pensamientos. Prefiero centrarme en lo que es y en lo que puede ser. La verdadera venganza, descubrí, no está en hacer que otros sufran por el daño que nos causaron. Está en negarnos a ser limitados por ese daño. Está en transformar nuestro dolor en propósito, nuestras cicatrices en fortalezas, nuestras traiciones en triunfos. Y en esa transformación, encontramos no solo éxito, sino libertad. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un